Hola chiquillos y chiquillas, ya otra vez yo. Vamos a terminar de ver lo de la guía ¿ya? Bueno, tal como le habíamos visto en el video anterior, vimos escritura guiada, que es una de las dos formas de enseñar estrategias de enseñanza de la escritura. Y ahora vamos a ver la otra estrategia, que es la escritura libre. La escritura libre es interesante porque permite explorar otros formatos, al ser un poco más libre, nos permite también explorar el estilo en el cual nosotros podemos escribir, nos permite explorar eh, eh, cosas, historias, jugar un poco, y nos permite también eh, ser un poco, tal como lo dice, ser un poco más libres. Ojo, que tengamos estos dos tipos de escritura no significa que tengamos que escoger por una o por la otra. Significa que tenemos dos alternativas para enseñar escritura. Y que además ambas pueden ser alternadas en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, no es necesario escoger. Además, cada una nos va a ayudar a desarrollar algunas habilidades y la otra otras. Por lo tanto, es posible complementarlas, ¿ya? No como que hay que casarse con una porque esta no, las dos son importantes. Ahora, ¿cuáles son algunas de las estrategias para poder trabajar escritura libre? Hay muchas. Yo les voy a presentar aquí unas pocas, más adelante vamos a conocer más. Lo que me interesa es que ustedes tengan más conocimiento amplio sobre estos tipos, de algunas de las estrategias para enseñar escritura libre, ¿ya? Lo interesante de esta estrategia es que nos permite promover la idea de que la escritura es una herramienta eficaz para reflexionar, comunicarse con los demás y participar de la vida social, ¿ya? Aquí también, como les decía, descubren el estilo personal, pueden explorar diversos soportes y podemos trabajarlo a través de la expansión de textos, o sea, de un texto que ya conocemos, hacerlo un poco más extenso, reescribir textos, cambiándole algunas cosas, mejorando otras, cambiando el final, por ejemplo. Escribir textos subsidiarios, o sea, escribir una historia a partir de un personaje en la historia y crear otra historia completamente distinta, o tomar una situación y escribir otro texto completamente abocado a esta situación en particular, ¿ya? O ya de repente escribir un texto nuevo. Yo les voy a presentar aquí algunas actividades de escritura creativa y de Gianni Rodari. Estas dos estrategias que les voy a mostrar acá, según estilos y perspectivas, nos pueden ayudar a trabajar tal como lo dice estilos y perspectivas. Por ejemplo, son microcuentos donde nosotros entregamos un tipo de narrador y la perspectiva de este. Por ejemplo, tal como aparece aquí, podemos ver que vamos a contar un microcuento que trate, ojo, del trayecto de la casa al trabajo. Y este microcuento lo vamos a contar a través de un narrador protagonista, que es además un personaje paranoico. O lo podemos contar como un narrador omnisciente en tiempo fragmentado. Y aquí nos permite además trabajar algunos contenidos que estemos viendo y trabajarlos de manera un poquito más lúdica, que puedan permitir aplicar efectivamente el contenido y no solamente aprender de memoria de qué se trata y para qué sirve, ¿ya? La técnica Hawthorne, nunca voy a aprender a decirlo bien, nos permite trabajar titulares de noticias insólitas como punto de partida de un cuento. Yo recuerdo que les mostré en clase algunos titulares, como por ejemplo de una chica que fue detenida porque llamó 77.000 veces en un día a su exnovio, o de que encontraron un diente en un queso, o de que un pueblo se vio sumido en la histeria porque confundieron un perro con un león. Y de ahí van creando historias. Ustedes pueden escribir algunas preguntas y a partir de las respuestas a esas preguntas se va armando una historia, ¿ya? Las otras técnicas, que las vamos a tratar de hacer más cortitas, de acuerdo a Gianni Rodari en su libro Gramática para la Fantasía, nos pone un montón de actividades. Yo les voy a explicar en este video algunas nomás, como por ejemplo la técnica del binomio fantástico. Esta me gusta mucho a mí porque significa que tenemos que enfrentar dos palabras que en la cotidianidad, en la realidad, no se deberían relacionar. Por ejemplo, ladrillo, perro. Ese fue el ejemplo creo que les di en clase. Estas palabras no tienen cómo relacionarse en la vida real, sin embargo nosotros a través de preposiciones, o sea, podemos estar pasando en contenido preposiciones, pasarle una listita a los niños. Chiquillos, estas son las preposiciones, relacionen estas dos palabras.
Entonces ladrillo a perro, ladrillo ante perro, ladrillo perro, hasta que nos salga una oración, una cláusula relativamente que nos suene a nosotros, ¿no? Ni siquiera tiene que sonarle a todos, nos tiene que hacer sentido o nos tiene que dar risa a nosotros. Y a partir de esa frase, inventar una historia corta. Por ejemplo, ya ladrillo perro, ladrillo sobre perro. Había un perro que jugaba mucho, no sé, que tenía, y al final que se quedó con un ladrillo en la espalda, no sé. Cuento fome, pero ustedes que tienen más imaginación van a tener más tiempo que solo un video de resumen para inventar una historia. Y a ir jugando con eso. Entonces estamos jugando con un contenido, estamos haciendo algo de creatividad y además estamos escribiendo una historia, ¿ya? Otro, por ejemplo, es la técnica de la hipótesis fantástica, que es donde nos vamos a inventar preguntas, o sea, historias a partir de una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en Arica mañana se pierden todos los botones? Arica mañana amanece sin botones. ¿Qué pasaría en lo cotidiano? A ir respondiendo preguntas. ¿Qué pasaría en mi casa? ¿Qué pensaría mi mamá? ¿Qué tendría que hacer si salgo de la casa? Y ahí esas respuestas también nos van a permitir ir armando una historia. Y esa historia la vamos a escribir. Y podemos nosotros decir, escribirlo en formato, por ejemplo, una noticia, escribirlo como un microcuento, escribirlo como un poema, y podemos ir jugando, ¿ya? Otra, por ejemplo, la técnica de juegos con los cuentos. Por ejemplo, cuando ya tenemos cuentos que ya son demasiado conocidos y son muy populares, por ejemplo, no sé, La Cenicienta, La Blancanieves, El Cóndor y la Pastora, historias que ya conocemos casi al revés y al derecho. Podemos empezar a crear historias nuevas, darle un giro interesante, cambiar un personaje, mezclar personajes, cambiarlos de lugar. Bueno, hay distintas estrategias para hacer esta actividad, que por lo general nos van a significar sacar un cuento, una historia nueva, y que también nos va a permitir trabajar con la creatividad, ¿ya? Y la técnica de construcción de adivinanzas, que es a través de unos pasos, de unas reglas. Y lo primero que hay que hacer es esto, lo segundo, esto son 3 reglas que nos van a permitir construir adivinanzas. Sí, que de repente pueden salir un poquito más, pero la idea es seguir esta estrategia y poder aprender a hacerlo. Y el escribir todo esto también es escritura creativa, ¿ya? Ahora, si no podemos trabajar solamente textos informativos, textos literarios o narrativos, también podemos trabajar en poemas, ¿ya? Los poemas, aquí yo presento tres tipos de actividades y hay muchas más, pero es para que ustedes las conozcan, ¿ya? La primera es el poema diamante. Creo que también les comenté en clase que los poemas por lo general antes, al menos cuando yo estudié, nos los presentaban ya que viéramos el tipo de rima. Si era sonante consonante, que contáramos la cantidad de versos, de estrofas, de sílabas, si era decasílabo, todas esas cosas nos las hacían contar y nos hacían hacer un análisis muy casi matemático de los poemas. Y eso, de alguna manera, en lo personal, hizo que no me encantara con la escritura y con la lectura de poemas. Por lo tanto, a mí en lo personal me alejó. Pero creo que cuando podemos insertarlo dentro de un contexto, cuando podemos insertarlo dentro de un texto, de una unidad didáctica, y trabajar en la construcción siendo conscientes de que los contenidos que estamos viendo nos van a permitir trabajar, escribir un poema, creo que puede ser un poco más entretenido y puede darle un poco más de sentido, independiente de que el poema no salga maravilloso, no salga tan emotivo, pero sí nos va a permitir entender que todos podemos hacer un poema, ¿ya? En este caso, el poema Diamante son poemas de 7 versos asonantes, que por la cantidad de palabras nos van a dar la forma de un diamante, tal como aparece ahí, ¿no? El primer verso es un sustantivo, ¿ya? Está juntito y puede estar cerca. El segundo son 2 adjetivos que describan el sustantivo, y ahí nos van dando las indicaciones, y al final nos va a quedar un poema así como este. Y dependiendo de la temática, dependiendo de la persona, dependiendo de su capacidad, su cantidad de vocabulario, van a ir apareciendo distintos textos y podemos ir entendiendo y conociendo un poco mejor incluso al autor, ¿ya? Los caligramas, yo sé que no se ve muy grande, pero aquí se los voy a agrandar tal como decimos en clase,
para que lo vean. El caligrama es un poema que tiene la particularidad de que está basado en el perfil de una de las temáticas del poema. Por ejemplo, este poema que dice do, re, mi, fa, en mi música siempre estás. Nunca te podré olvidar. En guitarra siento tu cuerpo, en los oídos tu voz y en mis ojos your love. Oh. Lo interesante de este poema es que habla de música, ¿cierto? Do, re, mi, en mi guitarra, no sé qué. Pero además, la forma de esto es una llave de sol. Entonces tiene relación con la música. Por ejemplo, si queremos que nuestros estudiantes hagan estamos trabajando los animales domésticos, no sé, queremos que hagan el dibujo, o sea, un poema de su animal favorito, ¿ya? Obvio que van a ser de un gato. Entonces, en estas partes del gatito podrían ir escribiendo o dibujando, escribiendo versos. Mi gata, mis tela, es muy mala, se come mis audífonos y me deja con las orejas para la embarrada. Por ejemplo, rima. Y sigue toda la línea de la gata mala que ustedes ya conocen, que en estos momentos de hecho me tiene sentada en la orilla de la silla porque ella está acostada en todo el resto. Y los haiku, quienes estuvieron presentes en la clase del día de hoy martes, recordarán la maravillosa descripción que hizo de los haiku nuestro querido otaku Nicolás. Y él nos explicaba que entendía que los haiku eran poemas de 3 versos que estaban relacionadas con una época del año y muestran escenas de la naturaleza, o sea, la contemplación de algo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es muy simple y dice en este ejemplo que yo les pongo acá, despierta junio, habita en la mañana coches y árboles. Es un momento de contemplación. Despierta junio, que es un momento del día, un momento del año también, ¿cierto? Y quienes habitan la mañana, cómo estamos observando algo, cómo estamos contemplando este día de junio que está despertando, que está comenzando. Lo interesante de estos haikus es que son textos que demuestran, que son muy sencillos al parecer, pero en verdad son bastante complejos de redactar porque merecen también que nosotros hagamos ese ejercicio de contemplación y que manejemos cierto vocabulario y además ciertas indicaciones, como por ejemplo el hecho de que sean rimas con tanta cantidad de sílabas, que incluyan la época del año, una escena de la naturaleza o la vida cotidiana. Entonces al tener esto tenemos que armar y ahí tenemos que empezar a jugar. Lo interesante de todos estos tipos de escritura es que tal como es escritura libre o escritura creativa, es que no necesitamos sentirnos nosotros mismos como seres demasiado creativos, demasiado wow, con tanta imaginación, sino que a través de seguir los procesos y seguirlos paso a paso, seguir instrucciones, podemos jugar con la imaginación, hacernos desafíos para lograr jugar con la imaginación y con la creatividad y a través de eso poder lograr textos ricos, entretenidos y que puedan representar de alguna manera lo que estamos haciendo en esos momentos y también en ese proceso aplicar conocimientos, aplicar contenidos, aplicar el desarrollo de herramientas y de habilidades, más que herramientas me he dado con esa palabra hoy día, con el desarrollo de habilidades, que es lo más importante en el proceso de escritura. Y chiquillos, eso ha sido todo, lo pensé justo en el tiempo, para que podamos revisar el día lunes, como les decía, el lunes 17, podamos hacer un resumen de todas las guías que son, recuerden, la guía 8, 9 y 10 van a entrar en la prueba, ¿ya? Así que chiquillos, eso, los dejo, cuídense, descansen, abríguense, y nos estamos viendo el día lunes 17. Que esté súper bien. Chao.